Hola con todos, una muy bonita tarde. Aunque bueno, no tan bonita para muchos de nosotros los ecuatorianos en territorio, pero también acá en el exterior. Quisiera desearles un feliz día de la independencia ecuatoriana, feliz 10 de agosto, pero queridos compatriotas, no podemos celebrar absolutamente nada. Y sí me llena el corazón de indignación, me llena el corazón de ira por los sucesos que están pasando en el Ecuador, porque es algo incomprensible la situación política, la situación de nuestra democracia en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Ecuador y ecuatorianos. Y aunque el señor Fernando Villavicencio haya sido una persona siempre crítica, siempre muy a la defensiva de lo que yo represento y de lo que la mitad del país y más representa, que es el correísmo, la revolución ciudadana, lo que pasó y la forma que fue asesinado, no tiene justificación absoluta. No puede ser, queridos compatriotas, que ya la democracia en el Ecuador podemos decir que ya es casi inexistente. Mataron hace pocas semanas, queridos compatriotas, al alcalde de Manta. Hace casi un mes mataron al candidato a la Asamblea Nacional, Ryder, que era de Esmeraldas, de una forma cruel y despiadada. Igualmente, un sicario se acercó y le disparó. ¿Y qué es lo que está pasando en el Ecuador? Y escuchamos sucesos tras sucesos, y a veces siento que hasta se nos hace parte de nuestra normalidad, y no debería de ser así. Lo que pasó ayer nos deja a muchos de nosotros realmente con más preguntas que respuestas. Escuchamos las declaraciones de un lado y del otro y no sabemos qué creer, porque primeramente lo que sucedió el día de ayer es que el señor Fernando Villavicencio había estado en un mitin político en Quito, sale del mitin político y supuestamente tenía un carro esperándole en la parte de abajo del edificio donde le tenían que dejar ingresar, pero realmente no ingresó, sino le subieron al automóvil que estaba en la parte de afuera del lugar donde estaban haciendo el mitin político. Y la pregunta es, ¿por qué pasó eso? Y mucha gente está especulando muchas cosas, pero ¿por qué hay estos cambios tan repentinos de las cosas que se tenían que hacer y las actividades que se tienen que llevar cuando hay una persona como el señor Villavicencio de alto riesgo? ¿Por qué si se iba a ir en un vehículo, de repente cambian y se va en otro y nadie sabe por qué? Pero no solamente eso, y solamente estoy hablando aquí, les estoy contando lo que yo he escuchado en algunos medios de comunicación, porque aquí todos sabemos que la última versión, como siempre, la tiene la señora fiscal o la fiscalía, que muchas veces también hemos escuchado que no siempre dice la verdad, o dice la verdad a medias, o dice la verdad sobre quien le interesa y quien no le interesa. Lo que escuchamos es que de la gente que estaba alrededor es que supuestamente le hacen ingresar inmediatamente al vehículo al señor Fernando Villavicencio después del mitin y que empiezan a disparar y que supuestamente las personas de seguridad, un comandante que estaba con él y algunos otros, se agachan inmediatamente que cierran la puerta, se agachan
Y obviamente ahí es donde van los disparos, que supuestamente eso no es parte del protocolo, que el protocolo es obviamente que si escuchan disparos, pues que el automóvil arranque o ellos de cierta manera tratar de cubrir el espacio donde está el señor Villavicencio, que sería las afueras del automóvil, porque ellos sí estaban con chalecos antibalas. Entonces eso es lo que llama la atención. Los disparos, por lo que, como vuelvo a repetir, he escuchado en algunos medios de comunicación, fueron directamente a la cabeza del señor Villavicencio, dándole 3 impactos mortales. Estaba acompañada de la ex asambleísta y ahora candidata Gisela Molina. Y igual en todo este meeting hubieron muchísimas personas que también estuvieron en la parte de afuera, que también fueron heridos. Y como les repito, queridos ecuatorianos, ecuatorianas, realmente esto indigna y duele. Y muchos pueden decir cualquier cosa, pero yo como representante de un partido político les puedo decir con el corazón en la mano que la democracia ecuatoriana está manchada de sangre. Está manchada de sangre porque una y otra vez se ha dicho, las diferencias políticas se pueden dar y eso es normal en cualquier parte del mundo y para eso está diseñada la democracia. Y esas riñas políticas se resuelven en las votaciones y con votos. Así es como se resuelven las peleas políticas, las riñas políticas. Las peleas entre ideologías se resuelven con el voto del mandante. Y el soberano es el que elige qué es mejor para ellos. A veces no siempre está el soberano en lo correcto, como la elección del señor Guillermo Lasso, pero eso es lo que elige el pueblo. Y no es que el correísmo ha salido a las calles a pelear en contra de la decisión del soberano en las anteriores elecciones. Yo recuerdo claramente que el señor Andrés Arauz salió en una rueda de prensa y dijo claramente, queridos conciudadanos, que nosotros aceptábamos lo que había elegido el pueblo y que vamos a estar ahí para ayudar en lo que sea necesario y en lo que el país requiera. En ese tiempo todavía no estaba tan destruido en el Ecuador como está ahora. Qué tristeza saber que en este momento ya no tenemos seguridad para absolutamente nadie. Y ayer leía unos mensajes que me llamaban mucho la atención, porque decían, si el candidato Fernando Villavicencio o el alcalde de Manta, que tienen seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana, 2 y 3 personas a su lado, imagínense los ciudadanos comunes, ¿qué va a pasar con ellos y con ellas? He escuchado mucho y me ha dado mucha pena realmente leer los comentarios en las redes de gente que tiene enfermo el corazón de odio. Porque no puede ser de ninguna manera, queridos compatriotas, que se le pueda aculpar al correísmo de ninguna manera de la muerte del señor Fernando Villavicencio. Que nosotros hayamos tenido diferencias políticas, diferencias de ideología, que nos hemos cruzado palabras. Obviamente que sí, así fue también en la Asamblea Nacional. Así ha sido. Y esa es parte de la política. Pero el siquiera pensar que nosotros podríamos ser capaces de hacer daño a otro ser humano solamente por una contienda política es algo completamente fuera de lo que nosotros creemos y somos como partido político. Aparte de todo eso, el señor Villavicencio todavía estaba con números sumamente bajos, 5, 6%.
no era nuestro contendiente primario, no lo era. Ahí estaban otras personas. Ahí están las encuestas del señor Yacu Pérez, del señor Otto Sonnenhosner, no sabemos. Todavía también se estaba acercando el señor Herbas. Pero Fernando Villavicencio estaba sumamente lejos en las encuestas. No teníamos y no hay ninguna razón. Y por más que haya sido nuestro contendiente directo, asesinar y matar, jamás. Yo creo que el correísmo sobre todo ha demostrado que somos un partido con principios, con ética, con moral, pero sobre todo, queridos conciudadanos, muy respetuosos de la democracia. Porque si no lo hubiéramos hecho, tal vez cuando ganamos una o dos veces, hubiéramos tratado de mantenernos en el poder, pero no fue así. Entró el señor Lenín Moreno, nos traicionó, nos fuimos a elecciones democráticas, no las ganamos, porque esa fue la realidad. Nos estamos yendo a otras y lo hacemos porque tenemos la capacidad y somos personas técnicas y lo podemos hacer. Pero pensar que nosotros somos capaces de agredir y hacer daño y destrozar una fiesta democrática como estas elecciones adelantadas es completamente descabellado. Pero no solamente eso, queridos compatriotas, aquí hay un tema importante y eso quiero mencionarles a ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestro programa igual en Hechos Ecuador, que no lo hicimos el día de ayer por respeto a lo sucedido. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en el Ecuador? Y no me quiero meter en el tema de quién le mató, a quién no le mató, porque no lo sé. No tengo la información. Eso tiene que investigar la fiscalía y lo hará, me imagino, cuando le dé la gana, pero lo hará. Pero ¿qué está pasando con todas estas bandas delictivas, estas bandas de mafiosos que salen en los medios de comunicación? Sé que desmintieron un video que supuestamente era de una de estas bandas delincuenciales que después dijeron que no eran, pero hay algo raro ahí. Y es que tal vez hay este involucramiento de estas bandas, tal vez con dinero para campaña, puede ser, o puede ser que simplemente estén ya desbordados, esté desbordado el poder que tienen y ya no hay cómo controlarlos. Porque yo recuerdo y acabé de ver también unas declaraciones del señor Fernando Villavicencio en donde él dijo que una de estas bandas delincuenciales ya le había amenazado y le había dicho que van a acabar con su vida. Que él no había hecho caso porque él no creía en esas cosas. Pero estos son los resultados. El señor Agustín Intreago también había recibido amenazas de algunos grupos. Y esos fueron los resultados. El día de hoy justamente estaba leyendo el decreto 841 del señor presidente de la República. Y ahí justamente estaban hablando de todos los hechos y los asesinatos que habían pasado funcionarios públicos. Y realmente me asustó la cantidad que ha habido. Y a veces, como digo, es parte de la normalidad y ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero yo quiero recordarles algo y también quiero llamar su atención en algo, porque había leído también mucho de esto en las redes. Y dicen sí, que por la culpa de Rafael Correa, porque él quitó la base de Manta y están entrando todos estos narcotraficantes, etcétera. Y quiero decirles, éticamente, con la moral en la mano, pero sobre todo con la información, que la base de Manta no ha cambiado absolutamente nada. Y veamos el caso claro de Colombia. Justamente el día de hoy estaba hablando en un evento que tuve acá en los Yonkers con una chica que era mitad dominicana, mitad colombiana. Y me preguntaba, Mónica, ¿qué pasó con este candidato que murió en el Ecuador? Cuéntame de la historia.
Entonces yo le conté un poco y me dice, está pasando lo mismo que en Colombia. No en 1980 ni 1990, ahora también. Me dice, tenemos a un montón de bandas mexicanas que están operando desde Colombia y me imagino que lo mismo está pasando en el Ecuador. Entonces tenemos 7 bases militares de los Estados Unidos en Colombia, y seguimos teniendo esta clase de atentados en Colombia y en el Ecuador. ¿Y de qué nos han servido las bases americanas? Cuando el mayor exportador de cocaína en el mundo es Colombia, con 1.6 toneladas de cocaína exportadas en el 2021. Y casi lo mismo ha sido en el 2022. 1.6 toneladas de cocaína. Pero no solamente eso, queridos compatriotas. Habla mucho que sí, que del narcocorreísmo y eso. Y yo solo les quiero recordar esto para que lo tengamos aquí en la cabecita y no nos olvidemos de lo que les estoy diciendo. Es que, ¿quién es justamente el presidente que fue a juicio político por tener conexiones con la mafia albanesa? ¿Quién es? Sí, queridos compatriotas, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Él es el que sí tiene conexiones con las mafias y mafias internacionales. Él, con su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, el cual tenía negocios con el señor Rubén Cherres, que también fue asesinado. ¿O ustedes lo están olvidando, queridos compatriotas? Él también fue asesinado. No sabemos cómo, no sabemos quién lo hizo, todavía no hay investigaciones, pero eso fue lo que pasó. Este señor Rubén Cherres, que fue asesinado, tenía 10 empresas como el señor Dritan Jica, que era un mafioso albanés. Entonces aquí, ¿quién es el que tiene conexiones y ha dejado que las bandas delincuenciales y de narcotráfico se la pasan de arriba abajo en el Ecuador como Pedro en su casa? Es justamente Guillermo Lasso Mendoza, y se lo digo en su cara. Y ojalá que le hagan ver este video. Usted, señor presidente, es el mafioso. Usted, señor presidente, decidió disolver la asamblea con la muerte cruzada para no ir a juicio político y que no le descubran sus chanchullos. Porque no solamente era Flopec, señor presidente, era el envolvimiento que su familia tiene con la mafia albanesa. Entonces, ¿quiénes son los mafiosos ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Quiénes son los mafiosos? Es realmente el señor presidente Guillermo Lasso. Y el señor Guillermo Lasso saca declaraciones diciendo que está en contra del terrorismo. Tenemos el estado de excepción número 19. Tenemos el estado de excepción número 19 que no ha servido de absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Hasta cuándo un presidente que no le ha importado, porque nosotros le decimos inepto y incompetente, pero no solamente eso, él se hace el inepto y el incompetente? Porque él ya ha sido funcionario público 1.000.000 de veces. Él fue el superministro de Economía en 1999-2000. Cuando fue el feriado bancario y 3 millones de ecuatorianos fueron expulsados de su patria. Ahora es el presidente de la República. ¿Y hasta cuándo el Ecuador puede seguir con él en la presidencia? Que dicen que quieren suspender las votaciones, que dicen
que quiere no hacer más proselitismo político. Eso es lo que dicen. No es algo todavía que se han pronunciado los partidos políticos. La Revolución Ciudadana ha dicho categóricamente que nosotros no vamos a aceptar el cambio de fecha, no vamos a aceptar la disolución de las elecciones, ni tampoco nada que tenga que ver con ese tema. Nosotros vamos a las elecciones porque vamos, porque este país necesita un cambio. Y obviamente que el cambio es la Revolución Ciudadana, porque nosotros ya lo hicimos una vez y lo hicimos bien. Jamás se hubiera pensado durante la Revolución Ciudadana que un candidato fuera asesinado. Las manos del presidente Guillermo Lasso están manchadas de sangre de muchos ecuatorianos, pero también del señor Fernando Villavicencio. Así que eso, queridos compatriotas, quería comentarles, creo que mi indignación y este sentimiento que tengo bastante profundo. Les mando saludos a todos. Luis Alonso nos dice, vamos a recuperar la libertad de expresión de todos los hermanos ecuatorianos. Con Rafael Correa estuvimos mejor, así es. Esa es la realidad. Gracias por estar aquí siguiendo este live y vamos a estar viéndonos muy pronto, queridos ecuatorianos. Les mando saludos.